Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase número 11, que habla de convertir. Nosotros ya hemos convertido lo que vienen siendo decimales a fracciones en nuestra clase pasada. Perdón por un momento. Estoy poniendo la presentación. El tema es muy fácil el día de hoy. Nosotros ya convertimos fracciones a decimales. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema contrario de convertir decimales a fracciones. Entonces, para ello, vamos a seguir unos pasos muy sencillos. El día de hoy, para hacer estas operaciones, no vamos a necesitar material. El día de hoy no va a ser necesario porque simplemente es una explicación muy sencilla de cómo hacerlo. ¿Sale? Supongamos que nos dan a nosotros ya nos dan un ejemplo de un decimal que tenemos que convertir y nos dan 947.5604 10 milésimos. Si se fijan, nos dan esta pequeña tabla donde nosotros tenemos ya anotados cómo vienen siendo nuestra numeración, cómo nombramos. Si se fijan, a partir del punto, contamos con los milésimos, millonésimos, y los mil millonésimos, y del otro lado tenemos las unidades y los millares. Entonces, es así como nosotros podemos incluso aprender a leer los números. Entonces, algo que es muy importante es que si nosotros nos concentramos, por ejemplo, que tenemos un sistema decimal y que todos vienen siendo derivados de las potencias de 10, entonces podríamos decir que, por ejemplo, que 10 a la 0 me daría una unidad, que 10 a la 1 me daría las decenas, 10 a las 2 a las centenas, y así sucesivamente con los exponentes de 10. Lo mismo va a pasar, como lo vimos en la clase pasada, acerca de que el exponente, de que la base para convertir a fracción, la base también tenía que ser en potencia, ¿no? Entonces, si yo ya la pongo lo hago con notación desarrollada, este número sería decir que voy a hacer 9 por 10 al cuadrado más 4 por 10 más 7, y aquí, si se fijan, lo único que tendría que poner es el número que tengo dividido entre las potencias de 10 en esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir décimos sería entre 10, para decir centésimos sería 10 a la segunda potencia, y por último tenemos los 10 milésimos, que en este caso sería la cuarta potencia, porque el 0 no lo vamos a contar, pero sin embargo, si se fijan, estamos hablando que es la cuarta potencia, ¿no? Entonces, si hacemos eso, simplemente al hacer eso, nosotros también podríamos decir que tengo en esta parte, pues 900 más 40, más 7, más 5 décimos, más 6 centésimos, más 4 10 milésimos, ¿no? Y si se fijan, así de simple es convertir nosotros decimales a fracciones, ¿no? Es algo muy sencillo. Ahora, entonces, si sabemos cómo convertir fracciones decimales decimales y no decimales a números decimales, podremos convertir decimales a fracciones. Y lo vamos a hacer también muy sencillo utilizando lo que viene siendo la reversibilidad. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, que nosotros queremos convertir 25 centésimos a decimales, sabemos que es 0.25, porque punto 25, cuando nosotros convertimos punto 25 a fracciones, lo único que hacíamos era recorrer el punto, y ver cuántos ceros, como estamos hablando de una base, es cuántos ceros íbamos a poner aquí. Entonces recorríamos 1, 2, recordemos la clase pasada, y lo convertíamos a fracción. Entonces, ¿cómo convertirlos? Es muy importante, digo, lo único que yo tengo que hacer es simplemente, si tengo mi número, los números que voy a tomar, los voy a poner como numerador, y como base siempre va a estar nuestro número 10, ¿sale?
¿cuántos cuántos ceros debo de poner? Pues depende cuántos lugares recorra yo el punto. En este caso, si yo recorro el punto lugar, pues solamente tengo un cero. Para este caso, tengo punto 0.35 y voy a recorrer 3 lugares, el punto hacia la derecha y voy a obtener 3 ceros. Si se fijan, voy a tener el mismo número, escribí el 0 aquí, pero obviamente el 0 a la izquierda pues no tiene valor, por eso lo omito. Y por ejemplo, tengo 4.25, yo voy a recorrer, voy a poner mi 4.25 y voy a recorrer 2 lugares, por lo tanto voy a tener 2 ceros. Entonces también puedo decir que tengo en este caso una parte entera, una parte fraccionaria, y es importante saber que los ceros van a depender de cuántos lugares recorra mi punto decimal, sabiendo que está en la parte central, ¿no? Entonces es algo muy sencillo, no tiene mucha complicación, y solo para terminar, pues obviamente debemos entender, perdón por eso, que si yo ya estoy convirtiendo a fracciones decimales, lo conveniente es que yo también reduzca las fracciones que estoy utilizando para la hora de que yo tenga que utilizar estas fracciones, pues no tenga que trabajar con números tan grandes. En este caso, por ejemplo, tengo 0.5, que sabemos que son 5 décimos, pero también puedo convertirlos a un medio, ¿no? Y eso sería como simplificarlo para la hora de que tengamos que hacer operaciones con ellos, no tengamos que hacer operaciones con fracciones muy grandes. Entonces, ya para terminar el día de hoy, solo vamos a trabajar sobre nuestra página de nuestro manual, la número 35, ¿verdad? En la que vamos a convertir de fracciones, vamos a convertirla, vamos a ver si tenemos esta fracción, si la podemos simplificar, la fracción que tenemos y cuál sería su número decimal y nuestra fracción decimal, ¿sale? Entonces, esas son las operaciones, nos dan aquí, por ejemplo, que nos dan este número y tenemos que pasar de uno a otro, ¿sale? Entonces, completemos esta tabla y eso sería todo por el día de hoy, ¿sale? De todos modos, más adelante estaremos trabajando sobre este tema y resolveremos todas las dudas que tengamos en nuestras asesorías. Así es que de mi parte es todo y nos vemos en una próxima.